¿Qué sucede con las universidades venezolanas, con los profesores y las profesoras universitarias en nuestro país? Vamos a conversar sobre este tema y otros vinculados con la educación universitaria con la profesora Keta Estefani, profesora de la Universidad Central de Venezuela y dirigente gremial de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU. Bienvenida, profesora, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. ¿Las universidades están cerradas? No, la universidad no está cerrada, pero la universidad no puede desarrollar su actividad normalmente porque primero por el problema de financiamiento, no hay financiamiento para la universidad, y en segundo lugar por la situación de pandemia, que no es posible la presencialidad. Es decir, ¿el Estado no está financiando las universidades? No lo está financiando, ni siquiera los presupuestos que impone de 1% de lo que solicita la universidad los da a tiempo. Y tampoco está pagando salario. Una cosa que ellos mantienen una nómina entre 3 y 10 dólares al mes, eso no es un salario. Al mes, eso no es un salario, es decir, no se retribuye el trabajo académico, ni el trabajo académico, ni el de los profesionales, los empleados, los obreros que trabajan en la universidad. ¿Se han planteado acciones de protesta como huelga, paralización? Nosotros no podemos pensar en paralización en una universidad en las condiciones en que está semi paralizada, se están desarrollando algunas cosas y otras no, se está haciendo lo que se puede y lo que la gente puede, es decir, ya la docencia en la universidad, por poner un ejemplo, depende de la capacidad y la voluntad de un profesor y también de la posibilidad material de un estudiante. Entonces, la brecha, por ejemplo, de acceso a la educación universitaria en Venezuela se ha ampliado por razones socioeconómicas y por razones geográficas también. Hay ciudades en donde hay más posibilidad que en otras, por el tema de los servicios. Los servicios, claro. Entonces, la situación es esa, o sea, ¿qué vas a parar? Hay un voluntariado, es decir, los profesores están haciendo trabajo voluntario. Como en la práctica eso es, o sea, el profesor que mantiene su curso, que mantiene sus investigaciones, lo está haciendo sin remuneración. O sea, no hay una relación laboral. Ya no hay claro, la universidad mantiene su estructura en términos de horarios o de los planes de estudio, de los organismos, de los cogobiernos, de las direcciones, de los departamentos, de las cátedras, eso se mantiene, pero eso es una organización académica. Claro. Pero desde el punto de vista de la remuneración, que es la relación laboral, o es la parte laboral de la relación, eso es un trabajo voluntario. ¿Qué salidas ve usted como dirigente gremial y como profesor? La salida es financiamiento para la educación. O sea, que el Estado entregue el financiamiento. Claro, el Estado debe desarrollarlo ocurre? Y la universidad podría intentar desarrollar, complementar con ingresos propios. Pero eso eso pasa también por acuerdo, tanto de modificaciones, de flexibilización del marco normativo de la universidad, como de acuerdo con el propio gobierno. Por ejemplo, el gobierno le quitó la zona rental a la UCB. Si la UCB se le devuelve, que se la deberían devolver, es un legado. Eso es de la universidad desde antes que existiera la república. Si la universidad le devuelve la zona rental, la universidad podría poner a generar recursos a esa zona rental para financiar parte de lo que es la existencia. Pero la idea entonces es que las universidades generen sus propios ingresos. Si la educación es pública, el Estado debe generarlo. O sea, el Estado tiene un problema financiero y tiene un problema de gobierno. ¿Cuál es el problema financiero? Lo conocemos. ¿Y cuál es el problema de gobierno? Que jerarquizan mal. Es decir, aquí la educación no está jerarquizada en esta sociedad, ni la salud, que el ingreso de la nación debería dirigirse fundamentalmente hacia esos dos aspectos, salud y educación, infraestructura, servicios, es decir, eso es lo que tiene que garantizar un Estado, no lo está garantizando. ¿Va a morir la universidad como la conocemos? No, la universidad no va a morir, la universidad se transforma. La universidad ¿En qué se debe transformar la universidad? Bueno, eso lo va estableciendo su mismo desarrollo y por supuesto el contexto. Es decir, la universidad ha pasado por muchas situaciones muy difíciles y también se ha transformado sin que haya un contexto hostil. Es decir, eso tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, claro, con las formas de acceder al conocimiento. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de una bimodalidad en la universidad puede estar planteada aún sin pandemia. Es una semipresencialidad. Claro, en algunos aspectos, por ejemplo, en los nocturnos, donde hay una situación de tanta inseguridad, es decir, la universidad, inclusive en sus normas internas también, en su funcionamiento, en la elección de sus autoridades, todas esas cosas pueden haber cambios. En los planes de estudio, en cuáles son las carreras que se dan. Hay que hacer una
una revisión completa de las no, universidades. yo nunca he estado de acuerdo en que se haga una revisión completa y se haga un cambio completo. Hay que dejar que la universidad misma se vaya transformando, porque es un proceso que tiene que ver con la propia actividad de investigación, de conocimiento que se da en la universidad. Profesora, ¿los profesores universitarios necesitan ayuda humanitaria? Es decir, alimentos, ropa, calzado. El 90% de la población venezolana está en esa situación, incluidos los profesores universitarios. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo se gestiona eso? Eso se resuelve con ingresos familiares. Es decir, la ayuda humanitaria que llega para los casos extremos está muy bien, que no se muera de hambre la persona o que no se muera de mengo el enfermo, eso está bien. Pero el problema se tiene que resolver con el tema del ingreso familiar, y el ingreso familiar tú lo resuelves desarrollando el empleo productivo, desarrollando la economía y con salario decente, con trabajo decente y con salario digno. Es decir, la Constitución lo establece, la canasta básica es el mínimo que debe ganar un trabajador para poder sostener a su familia. Los mecanismos de diálogo que se están impulsando desde la Asamblea Nacional electa en el año 2020, con toda la polémica que hay alrededor de esta asamblea, diálogo con las universidades, ¿son suficientes? Hay que incorporar a otros sectores. No, el problema no es incorporar a otros sectores, que sí hay que ampliar el debate, el diálogo. El problema es cómo se plantea ese diálogo. Es un diálogo que se plantea donde una parte decide quiénes son los que van a ir de la otra parte, o establece cómo es el mecanismo de la conversación. Eso no es un diálogo, donde va a terminar concluyendo, como ocurrió en la reunión que tuvieron con las universidades, en que van a discutir una nueva ley de universidades en esa asamblea. Eso no es diálogo, porque esa asamblea no representa al Ejecutivo Nacional, el resto de la sociedad no está representada en esa asamblea. Yo esa no es la vía, entonces. Esa no es la vía, o sea, se necesita un diálogo de verdad y que parta de la realidad, de la verdad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que tú te retiraste de tu obligación. En el caso de la educación, tú te retiraste y tenemos que ver cómo tú vas a garantizar el financiamiento y hasta dónde tú vas a llegar. Y lo que tú no puedas hacer, cómo tú vas a permitir que lo haga. Yo el ejemplo que te ponía de la zona rental, ese puede ser producto de un acuerdo entre la universidad y el gobierno. Ahora, que vaya el de la Asamblea Nacional o el gobierno, el que vaya, es una misma cosa. Claro. Ellos son los mismos, entonces con el que vaya, siempre que tenga la posibilidad de tomar una decisión, que ese es otro requisito, eso se puede hacer. Pero tienen que ser reuniones que conduzcan a soluciones concretas. Soluciones que compartidas. Tienen que ser soluciones compartidas. O sea, un espacio de diálogo más amplio y soluciones concretas. Claro, y compartidas. O sea, no es que yo me voy a reunir contigo, nos tomamos la foto y después tú tenías tu agenda previa, que era lo que íbamos a acordar. Eso no tiene sentido. O como ocurrió con la reunión que hicieron con las organizaciones sindicales, donde ellos decidieron quiénes iban a hablar por las organizaciones. ¿Fapuco estaba invitado? No, a nosotros no nos invitaron, pero nosotros conocemos a algunos de los que invitaron, a todos, realmente conocemos a todos. Y ellos, bueno, hay una que iba a hablar y que no la dejaron hablar, de la CTV, hay otra que sí dejaron así. Ellos decidieron quién va. En este contexto. Y quién habla, sobre todo quién habla. Y además es un formato donde, bueno, tú vas a hablar, te tiras tu discurso, el otro se tira su discurso, el otro se tira no pasa más nada. Ahí no hay diálogo. Eso no es un diálogo, es una puesta en escena. Cerremos con esto, profesora Stefani. Naciones Unidas, ¿qué puede hacer en este momento por nuestras universidades? Por ustedes como profesores universitarios. Yo pienso que los mecanismos de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas deben incorporar el tema de la educación. Sí. De la educación. Es tan grave. No lo vemos en la discusión. Es tan grave que no haya educación como que no haya salud, como que no haya alimentación. Es sumamente grave. Los niños, nosotros estamos perdiendo matrícula en primer grado. Es decir, nuestros niños no están yendo a la escuela, no hay escuela. La escuela que se dio las clases en la casa no se está cumpliendo. Si no lo pueden lograr la universidad, menos se está logrando en la escuela pública. Entonces los promovieron de curso, ¿qué debe hacer pero no les dieron clases? ¿Qué medidas le pediría usted en concreto a Naciones Unidas, profesor? Bueno, lo que se tiene que hacer es los mecanismos que existen, por ejemplo, de la UNESCO, de Naciones Unidas, para la ayuda humanitaria deben incorporarse el tema de la educación en Venezuela, y eso supone una negociación con el gobierno. O sea, tú tienes que negociar con el gobierno y tienes que negociar con las organizaciones de ayuda humanitaria que existen, y en este caso con las universidades. O sea, para generar soluciones.
que sean programas específicos para el sector de educación. Lo mismo con los recursos esos que está manejando la otra Asamblea Nacional, porque en Venezuela tenemos los varios. Recursos que maneja, sí, ¿qué es lo que nos pasa a los ciudadanos? Que no hay instituciones. No hay una institución donde yo vaya a resolver el problema. Hay instituciones que son parciales, pero no responden a la ciudadanía. Esa es la situación. Bueno, ellos tienen que también, ahí se tienen que llegar a acuerdos, El mundo político tiene que llegar a acuerdos que permitan resolver estos problemas de la población. Tanto los problemas de salud como los de educación, como los de tendido eléctrico, como los del diésel. Claro. Todos los problemas se tienen que resolver y se tienen que reunir las partes con asistencia internacional, que no puede ser intervención, es asistencia, es acompañamiento, inclusive puede ser asistencia hasta en la manera de resolver los problemas, con eso. Por ejemplo, en el caso de la libertad sindical y de los trabajadores, bueno, la comisión de encuesta planteó que se montaran las comisiones tripartitas, y en esas comisiones la OIT puede o debería ayudar con esa asistencia de cómo hacer las cosas, ese acompañamiento. Eso es lo que se está planteando, eso es lo que nosotros planteamos. Muchas gracias, profesor.